para terminar así con el tema de bibliografía, nosotros tenemos, yo puse 2 trabajos, uno como, no sé si obligatorio, pero digamos es el base, que es de la última, de una revista de las publicaciones más nuevas que tenemos, que es de Ciencia Propia, y que está ahí una versión de Campo de Herrera. Y después puse un trabajo de Cecilia Gargano, que es muy interesante, pero que se mete más en la cuestión del INTA, y ahora vamos a ver como pieza fundamental y estratégica en la evolución de la cooperativa, digamos, toda la trama del INTA, toda la trama institucional referida a Campo de Herrera. Son 2 visiones complementarias, me parece interesantes, y bueno, no sé si vamos a tener tiempo, pero trajimos una película de Campo de Herrera, pero si no, igual la pueden ver ustedes. Bueno, yo puse, digamos, esta foto del ingenio es bastante vieja, pero digamos, es un poco el paisaje que vamos a ver en Tucumán. Ustedes saben que las 3 provincias principales de producción de caña de azúcar y de industrialización son Tucumán, Salta y Jujuy. Tucumán es la que más ingenios tiene, ¿sí? Y tiene una particularidad en que tiene productores pequeños, sobre todo, muy cooperativizados, y que venden su producción a los ingenios. Algunos ingenios tienen caña también, con producción propia, pero la diferencia principal es que Salta y Jujuy hay una integración entre producción y la industrialización, o sea, los ingenios poseen las tierras para la producción de caña. La provincia de Tucumán y la economía de la provincia de Tucumán históricamente ha sido atravesada por el tema de la producción e industrialización de la caña de azúcar. Y podemos pasar el otro. Y en ese contexto, digamos, es una provincia con una serie de conflictos y tensiones entre lo que es la producción y lo que es la industria, ¿no? Una industria sumamente concentrada, o sea, hablo de los ingenios, ¿no? Una industria sumamente concentrada y con la diferencia que por ahí de otras producciones es producción más que nada, digamos, industria nacional más que nada, ¿sí? Lo que no quiere decir que no sea concentrada eso. Digo. Bueno, ¿por qué elegimos la cooperativa de Campo de Herrera y por qué elegimos analizar una cooperativa de trabajo? Digamos, cuando nosotros lo hicimos en el año 91, el primer estudio sobre Campo de Herrera, no teníamos esta profusión de cooperativas de trabajo a través de como empresas recuperadas. Eso prácticamente no existía en ese momento. Y la cooperativa Campo de Herrera es una cooperativa emblemática de la producción agraria, ¿sí? Entonces, por un lado, analizamos la cooperativa de trabajo porque cumplen un rol central en lo que es la reactivación económica, pero además nosotros consideramos como un satisfactor de necesidades humanas, ¿sí? Y de mejoramiento de las condiciones de vida del hombre. Ustedes piensen que en este tipo de cooperativas el hombre es el factor principal, digamos, el hombre y la mujer, ¿no? Pero digamos, el hombre es el individuo es el factor principal. Y la otra cuestión es que esta lógica de que los miembros de esa cooperativa de trabajo pasan de ser asalariados a ser socios de una organización y dueños de los factores de producción y dueños de su propio destino, ¿no? Y de sus propias decisiones. No tienen la dependencia. Y eso también trae al interior conflictos y contradicciones, ¿no? Pasamos la otra. ¿Cómo surge, bueno, en qué contexto surge Campo de Herrera? La caña de azúcar tiene crisis recurrentes de sobreproducción, ¿sí? Entonces eso baja y sube el precio, digamos. En el golpe, digamos, desde 1920 la producción de caña estuvo regulada. La producción
estuvo regulada. Más que la caña, la producción de azúcar, ¿no? Digamos, ya ahí está la industrialización, estuvo regulada. En el primer gobierno peronista, la producción de caña, sigo con la caña, el azúcar está regulado por el Fondo Regulador del Azúcar. Pero ya con Frondizi se desregula la producción y la industrialización. Entonces, con el golpe militar del 66, eso es Onganía, ¿sí? La Revolución Argentina. Ese golpe militar implicó el desmantelamiento y el cierre de una serie de ingenios. Piensen que de 27 ingenios en ese momento se llegó a 11 cierres, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente había una crisis de sobreproducción. Entonces los militares lo que dijeron era que iban a sanear la economía de la provincia a través del cierre, lo que implicaba la exclusión de miles de trabajadores. Por otro lado, quiero agregar, digamos, los trabajadores, los obreros del surco están fuertemente sindicalizados. Ya desde el 44 surgió la FOTIA. La FOTIA es la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar, ¿sí? Esto también propulsado por Perón. Es un gremio muy fuerte, ¿sí? Y bueno, después todo el tema de las cooperativas de pequeños productores. Pero, digamos, en este momento del golpe es que ingresan incluso fuerzas militares para, digamos, regular el conflicto, ¿no? Porque, digamos, no iba a ser tan fácil. Piensen que la economía de la provincia está basada, no tanto ahora, pero sí estaba basada en lo que es la producción de azúcar. Entonces, esa exclusión de trabajadores también afectaba a otros sectores de la economía. El desmantelamiento y cierre de ingenios se llamó el Operativo Tucumán, que no hay que confundirlo con el Operativo Independencia que vino más tarde, ¿no? Digamos, el Operativo Independencia que vino en la época de la dictadura fue, en realidad antes todavía de la dictadura, fue el primer avance de los militares contra focos de resistencia popular. Entonces, bueno, en ese contexto es que surge Campo de Herrera. Pasamos. Surge de la intervención del ingenio Bellavista. En ese momento, con el cierre y el desmantelamiento del ingenio, quedaban en la calle 350 obreros y administrativos, ¿sí? Empleados del ingenio, que son 350 familias. Entonces, de alguna manera, intervinieron distintos estamentos provinciales, nacionales, para poder morigerar cualquier foco de rebeldía que pudiera haber con la exclusión de estos empleados del ingenio. Entonces, en el 66 se hace un convenio entre nación y provincia para tratar de alguna manera de facilitar este proceso de exclusión y morigerar todo intento, digamos, de resistencia, sobre todo de los obreros del surco. Entonces, el ingenio Bellavista lo que hace es, se los estoy contando bastante rápidamente, ¿no? Pero lo que hace es ofrecerles a los 350 despedidos 2.000 hectáreas para trabajarlas así, digamos, como una manera de saldar las deudas que tenían con los trabajadores con activos, ¿sí? Entonces, pasemos. ¿Qué se hace si ustedes piensen que si se dividen 2.000 hectáreas entre 350 trabajadores, eso crea un proceso de minifundio bastante importante? Entonces, en ese momento, a ver, Campo de Herrera está en la localidad de Famaillá.
Y en Famaillá, al lado prácticamente de la cooperativa, había una estación experimental agropecuaria del INTA, que se hace de alguna manera, no cargo, pero sí interviene fuertemente en qué hacer con esas 2.000 hectáreas. ¿Sí? Entonces, proponen no dividir la tierra, sino trabajarla como una sola unidad, en forma integral. Bueno, de los 350 despedidos, son 117 que aceptan este tipo de arreglo, el resto pide indemnizaciones individuales, y entonces lo que se piensa, lo que se parte de la premisa de trabajar la tierra como una sola unidad, diversificando la producción de caña, digamos como para atenuar el riesgo económico también, y para evitar el monocultivo, ¿sí? Y para ello todo un programa de capacitación, ¿no? Ahora, ustedes piensen que se les dan 2.000 hectáreas a trabajadores del surco principalmente, ¿sí? Obreros, el cosechero, no quedan prácticamente administrativos, y les dan la tierra pelada, ¿sí? Sin herramientas, o sea, en los primeros tiempos no tenían herramientas, había 40 ranchos ahí para que vivieran las familias, ¿sí? Entonces, se pone en marcha este esquema productivo y, digamos, visto como una unidad integrada. Y en el año 67, el 1 de junio, se aprueba el estatuto, perdón, 119 socios son. Y se elige, digamos, se conforma la cooperativa, se elige el consejo de administración, ¿sí? Se establece el estatuto, y el 28 de julio del mismo año se firma el contrato de compra-venta, porque las tierras estaban hipotecadas, ¿sí? Finalmente, digo, les cuento la historia un poquito adelantada, pueden saldar las deudas de la tierra a los 3 años de conformarse como cooperativa. Esto ya nos está dando una idea de que el plan que el INTA estaba, digamos, diseñando daba resultados, ¿no? Pero, bueno, los dueños toman los nuevos dueños, que son los obreros del surco, que son los socios y que son los dueños de toda la tierra y de todo lo que quedara ahí, toman posesión inmediata y empiezan a trabajarla. Digamos, los 2 primeros años fueron bastante duros, se produjo caña, pero, digamos, la producción fue bastante pobre, digamos. Pasemos. Bueno, acá está, digo, esta acción colectiva que nosotros entendemos como un satisfactor de necesidades, la cooperativa, esta cooperativa de trabajo, un satisfactor de necesidades, pero no solo de subsistencia, ¿sí? Sino también un satisfactor de necesidades como un sistema, ¿no? Digo, no es solamente la subsistencia, es la participación, es la recreación, ¿sí? Es digamos, el afecto, el entendimiento, digo, la identidad y la libertad se da en todo ese sistema. Entonces nosotros entendemos que esta cooperativa, diseñada de esta forma, vino a, digamos, a satisfacer todas estas necesidades. Bueno, ¿con qué se contaba? Se contaba con 40 ranchos viejos, de las peores condiciones, y entonces, ¿qué empiezan? Se empieza con un plan de ampliación y construcción de viviendas para alojar a la familia de los 119 socios. ¿Cómo se empieza a construir las viviendas? Bueno, empiezan armando, digamos, haciendo una cortada de ladrillos, ¿sí? Ellos producían sus propios ladrillos. ¿Con qué? Con el bagazo, que es un subproducto de la caña, ¿sí? Como un desecho de la caña, y barro. Con eso armaron la cortada de ladrillo y con eso pudieron construir las viviendas para todas las familias. Pero a su vez
viviendas con los servicios básicos, luz eléctrica, agua potable, recolección de residuos. Esto tenía que ver, por eso digo los servicios básicos, con la atención de salud. Había mucha, en ese momento, en los inicios de la cooperativa, lo que se veía era un alto porcentaje de mortalidad infantil. Entonces ellos no entendían bien las causas, esto nos contaban los propios socios, ¿no? Decían, y bueno, veían pasar un cajoncito de un niño muerto, entonces decían, bueno, ha sido el destino, ha sido el designio de Dios. En realidad, era la falta de servicios básicos que atentaban contra la salud de los pibes, ¿no? Entonces, con esto, ellos bajaron la mortalidad infantil prácticamente a cero, ¿sí? Eliminaron, por otro lado, el trabajo infantil. Ustedes saben que cuando es la época de zafra, la época de cosecha, salía toda la familia, mujer y hijos. Y bueno, la cooperativa se propuso desde el principio que los pibes no podían trabajar, sino que tenían que ir a la escuela. ¿Y dónde estaba la escuela? Y la escuela estaba en el mismo predio. Consiguieron instalar 2 escuelas primarias dentro del predio de la cooperativa. Ustedes empiezan a configurarse la cooperativa como un pequeño pueblo, ¿sí? Fíjense, las casas, la educación. Bueno, después hicieron un pequeño centro de salud, digamos. Pero entonces, por un lado, se eliminó el trabajo infantil y se alfabetizó a los niños, pero ese proceso de alfabetización también sirvió para alfabetizar a los socios, que en su mayoría no tenían la primaria completa, o por ahí habían llegado hasta segundo grado, prácticamente analfabetos. Entonces, eso también favoreció cumplimiento de todas las leyes sociales. Y la otra cuestión es que la cooperativa, para poder subsistir y desarrollarse, empezó a integrarse con empezó a participar e integrarse en distintas organizaciones. Por ejemplo, la UCIT, la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán. No me acuerdo otra, ¿cuál podría ser? Hoy lo tienen en el trabajo. En el Ingenio Ñuñorco también. Empezaron a integrarse para poder desarrollarse y evolucionar favorablemente. Porque ustedes piensen, que es lo que decía Marisabel, lo que decía Carlos Basáñez, que las cooperativas cumplen o tienen un doble rol, el rol empresarial y el rol social, y esos roles están en tensión, porque esos roles, están inmersos en determinados contextos, ¿sí? Y muchas veces hay tensiones entre ser una empresa, que se desarrolle favorablemente, pero siempre cumpliendo el rol social, ¿sí? Entonces, bueno, esta cooperativa de trabajo no ha sido exenta de esos conflictos también. Una cuestión más, en el momento en que se inicia la cooperativa, había una comisaría dentro, un destacamento policial dentro del ingenio. Entonces ellos piden que saquen la comisaría porque ellos podían regular y normatizar, aplicar sus propias normas sin necesidad de un agente externo, ¿sí? Y de hecho se saca la cooperativa. Y sí se instala una capilla, ustedes tienen que entender el contexto, ¿no? Si bien la iglesia apuntaló el proyecto, también, se instaló dentro de la cooperativa. Bueno, eso es, sigamos. El INTA tuvo un rol fundamental, pero fundamental. Había un equipo, coordinado por el propio director de la experimental,
un genetista muy famoso, genetista sobre todo de variedades de caña, ¿no? Que eso también contribuyó al desarrollo de la caña dentro de la cooperativa, que apuntaló todo este proceso de organización y consolidación de esa organización. Ahora, a su vez, ese grupo de técnicos que apuntalaba y que digamos, que intervenía en este proceso de organización era marginado también dentro de la institución. Ustedes piensen que para la época de la cooperativa, el INTA hacía 10 años, era un organismo bastante joven y con una, digamos, impronta que buscaba más que nada el rédito económico, ¿no? Entonces había que compatibilizar, eran tiempos difíciles. ¿Qué hizo el INTA? Digamos, o Fernández de Ulibarri, que era el director de la experimental. Él detectó, identificó que faltaba un acompañamiento en la organización, pero desde lo social. Y que todos los que estaban dentro de la experimental, en general, eran técnicos, más que nada ingenieros agrónomos. Entonces, pidieron el traslado de un antropólogo muy conocido que es Santiago Bilbao. Entonces, lo de Gargano está muy gracioso. Bilbao estaba en la agencia de extensión del INTA del Chaco. Entonces le cambiaron a Bilbao por un tractor. ¿Sí? O sea, era el peso de las ciencias sociales dentro del INTA, ¿no? Entonces, Marisabel se ríe, pero las ciencias sociales dentro del INTA han sido siempre bastante marginadas, ¿no? Por esta visión más productivista y eso, pero lo de Bilbao, pobrecito, por un tractor, pero bueno, salió ganando el INTA Famaillá, ¿no? Que tuvieron a Bilbao. Entonces Bilbao acompañó todo el proceso de organización desde lo social. ¿Qué hacían? Después de trabajar, había como una escuelita, ¿no? Con Bilbao, donde problematizaban la realidad para buscar entre todos las soluciones, las respuestas a la problemática, digamos, a la problemática integral, ¿no? Que por ahí el otro equipo, digamos, el resto del equipo no podía satisfacer de alguna manera. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vuelve, digamos, con nuestros ciclos reiterados de democracia y dictadura. Ya en el 74 se empieza a desmantelar el equipo del INTA, ¿por qué? Por persecuciones, ¿sí? Por persecuciones, porque digamos, el 74 es Isabelita, después de la muerte de Perón está Isabelita y están en pleno apogeo las Tríplice A, la Alianza Argentina Anticomunista. Entonces, empiezan las persecuciones del equipo del INTA y empieza se llevan preso a Bilbao, se llevan preso al jefe de campo que era el ingeniero Hugo Güez y no se lo llevaron preso a Ulibarri, pero digamos empieza como un desbande dentro de la institución, incluso con delaciones, digamos, delaciones internas dentro del INTA, ¿sí? O sea, hay colaboracionistas dentro del INTA que delatan a sus propios compañeros. Entonces, eso se empieza, ese equipo que apuntalaba a la cooperativa se empieza de alguna manera, a dispersar, ¿sí? Digo, como colaboración explícita, formal, institucionalizada, ¿sí? Entonces, podríamos decir, ¿qué pasa con la cooperativa? Porque digo, esa intervención bueno, la cooperativa siguió y subsiste hasta el día de hoy. ¿Sí? Subsiste y se ha desarrollado en los distintos contextos, digamos. Pero, digamos, durante la dictadura militar, ese apoyo tan fuerte del INTA se diluyó. Prácticamente no existían, eran, digamos, apoyos informales, ¿sí?
varios de los técnicos se tuvieron que ir al exterior, y Fernández de Ulibarri estuvo, digamos, exiliado internamente y colaboraba de alguna manera, pero digamos, estaba muy hackeado el equipo. Bueno, sigue la cooperativa y a principios de los 90, ¿qué pasa? Nosotros partimos de 119 socios, ¿sí? Varones todos, porque después vamos a ver qué pasa con las mujeres. Varones todos. Entonces, cuando un socio se jubilaba o eso, entraba su hijo, pero con capital cero. Entonces empieza a haber una crisis porque la cantidad de hectáreas, la superficie es siempre la misma, son las 2.000 hectáreas, ¿sí? Que en ningún momento se vendió ni una hectárea, ni una máquina. Digamos, ellos tienen como uno de sus principales logros que han resistido todas las crisis sin vender la tierra y sin vender las máquinas y sin vender todos sus activos, ¿no? Porque, digamos, la pregunta era, si nosotros vendemos eso, ¿dónde vamos? ¿Qué es de nosotros? Esa es un poco la pregunta, y qué es de sus familias y qué es de sus hijos. Bueno, pero entonces, como había una crisis, digamos, o sea, la capacidad de la cooperativa no daba para los socios que iban ingresando, se suspende por 10 años, a partir de los 90 se suspende por 10 años el ingreso de socios a la cooperativa. Sí, eso trae una serie de conflictos internos, porque, digamos, ahí son todos, digamos, los que querían ingresar son los hijos de los socios o de los socios fundadores. Entonces ahí hay una cuestión conflictiva, pero además piensen, década de los 90, políticas neoliberales, digamos, hay un contexto bastante desfavorable. Bueno, igualmente la cooperativa sigue con esta cuestión de frenar el ingreso por 10 años. También tiene un proceso de falta de renovación de los dirigentes, ¿sí? Cierta apatía participativa, por cierto, de los más jóvenes, para poder participar como dirigente. Entonces había un pequeño núcleo que iba rotando por los distintos cargos, ¿sí?, de la conducción de la cooperativa. Otro tema también bastante conflictivo es el sistema de remuneraciones. Ustedes saben que por un lado son dueños, pero por otro lado son trabajadores. Entonces, en un principio, el sistema de remuneraciones era igual para todos. O sea, que el cosechero, que el que trabajaba en la cortada del ladrillo, como el presidente de la cooperativa, todos cobraban lo mismo. En un momento se cambia eso, y eso trae conflictos también. Y después se vuelve a cambiar, ¿no? O sea, se cambia por un sistema de, digamos, de reconocimiento de las capacidades y eso trae una serie de conflictos, vuelven a cambiar por un sistema de remuneración igual para todos, ¿no? Digamos, los trabajadores van rotando, o sea, digamos, vos podés trabajar hoy en la zafra y mañana vas a trabajar en la cortada de ladrillos o vas a trabajar en la producción de tabaco, etc. Lo que me olvidé de decir era, bueno, que habían diversificado con determinados cultivos, ¿no? Entonces había tabaco, había batata, había granja, había huerta. Eso tendría que empezar, pero digo, eso va y viene. En un momento se empieza a hacer producción de frutilla, en un principio individualmente, en otro después colectivamente. Digo, van probando de diversificar la producción, de diversificar los mercados. El problema que tienen en general, que ellos saben producir, pero uno de los problemas principales es la comercialización, ¿sí? De hecho, hacen un sistema, una alianza estratégica con Arcor y estaban vendiendo toda la producción de caña a Arcor.
sí que tiene sus propios ingenios. Bueno, el rol de la mujer y los jóvenes. Ellos reconocen que la mujer ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de la cooperativa como ama de casa, ¿sí? Ha piloteado todas las crisis, pero fíjense que cuando un socio moría o se jubilaba, no entraba como socia, no ingresaba como socio la mujer, ingresaba como socio el hijo. Bueno, eso trae una serie de problemas también. Cuando nosotras fuimos en el 2008, nosotros hicimos 2 puntos, uno en el 90 y otro en el 2008, en el padrón de socios había una sola mujer y que le había costado entrar. En un momento hubo un movimiento de mujeres que confeccionaban prendas, entonces pugnaban por entrar como socias. ¿Qué hicieron? Armaron una cooperativa aparte. La cooperativa, entonces, digamos, un sistema bastante patriarcal, diríamos, ¿no? No creo que lleguemos a ver la película, pero en la película se habla de esto. ¿Vos decís que llegó? Ah. Sí, por eso, la película la tienen ahí y van a ver que, digamos, se reconoce que la mujer, pero no. Los jóvenes, también lo que se propugna es cómo, porque siempre hubo un proceso de capacitación permanente que en un momento se empieza a diluir, ¿sí? Y en eso también estaba el tema de la educación cooperativa y un proceso de concientización, que los jóvenes, los nuevos socios, no lo tienen tan arraigado. Entonces eso es un problema para la cooperativa. Ahora fíjense que yo hablo de problemáticas, hablo de posibles soluciones, pero no hablo en ningún momento, ni ellos lo piensan tampoco, en la desintegración de la cooperativa. ¿Se entiende? O sea, hay problemas, hay conflictos, hay tensiones, pero prima la acción colectiva por sobre la individual. Porque además, la individual estaría hablando de un proceso de exclusión. En realidad, la cooperativa es el instrumento que frena la exclusión y la marginalización de esos trabajadores, que hoy por hoy no son trabajadores, son socios y son dueños, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y este esquema productivo que decía yo, que va cambiando y se va ayornando. Hay también un sistema de prueba y error con esto, ¿no? O sea, si esto, digamos, en un momento pusieron, como decía, los emprendimientos de frutilla, ¿sí? Entonces primero dijeron, no, lo vamos a hacer, el que quiera lo hace individualmente. Eso fue romper una lógica, que era una lógica colectiva, de decir, bueno, el socio que quiere puede producir frutilla y después se comercializa en conjunto. Eso creó también algunas rispideces, algunas tensiones, y se volvió a un proceso de producción colectiva de la frutilla, ¿no? Con el problema de la comercialización siempre en el medio. Pero digamos, esto iba y venía, era, digamos, por eso yo digo, no sé si llamarlo prueba de error, pero sí, digamos, si no tiene éxito, trae conflicto, vamos pasando para otro lado, ¿no? Pasemos. Bueno, esto que decíamos, la tensión entre el rol social y el empresarial, y bueno, cuando nosotros fuimos en el 2008, ya había habido, digamos, nos enfrentamos al siglo XXI, y la cooperativa estaba en un proceso de reingeniería institucional, como dice la Tuada, ¿no? En donde se agudiza esta tensión entre el rol social y el rol empresarial de la cooperativa. Digamos, la cooperativa como empresa tiene que desarrollarse en un contexto altamente competitivo y para ser competitivo se necesita ser eficiente, ¿sí? Pero por otro lado está la cuestión social. Digo, algunas conquistas sociales se fueron dejando de lado. Supóngase, se hacían huertas. Había primero una huerta comunitaria. Esa huerta comunitaria servía para satisfacer
las necesidades de los socios, pero a su vez había una cuestión solidaria de que todos los excedentes de la huerta se distribuían entre escuelas, comedores, bueno, comedores escolares, geriátricos, digamos, distintas instituciones de la provincia. Eso después se dejó, ¿sí? Bueno, va y viene, y entonces tiene que ver con esto, con esta reingeniería y esta tensión entre los dos roles. Bueno, lo que le decía hoy, esto también, esa política de alianzas estratégicas, sobre todo con Arcor. No solo le vendían la producción de caña, sino también la de frutilla. Ustedes piensan que Arcor, capital nacional, pero es la primera exportadora de golosinas del mundo. ¿Sí? Bueno, y la organización de la producción buscando eficiencia, lo que decíamos recién. La otra cuestión fue también que esta búsqueda de competitividad, de lograr eficiencia, implicó también tecnificar. Y, por ejemplo, lo que pasó fue la incorporación de las cosechadoras integrales para caña, que tienen una eficiencia muy grande, pero que son expulsoras de mano de obra. No expulsoras de los socios de la cooperativa, sino de todos aquellos zafreros, ¿sí?, la mano de obra transitoria que venía a trabajar a la cooperativa. ¿Sí? Esa expulsión de mano de obra se trató de compensar con la producción de limones, por ejemplo. ¿Sí? Pero ustedes supónganse que, bueno, lo de la cosechadora, primero, por un lado, digamos, cuando se cosecha caña con cosechadora integral, es cosecha en verde. Entonces eso aumenta el contenido de sacarosa y eso se paga más por los ingenios. En cambio, si se hace en el modo tradicional, hay que quemar la caña con todo el proceso de contaminación que trae la quema, y además la eficiencia de la zafra es mucho menor, muchísimo menor. ¿Sí? Ahora no me acuerdo, pero el otro día lo estaba mirando cómo era entre la cosecha manual y la cosecha con integral. Entonces tratan de ver que de compensar la expulsión de mano de obra. Por otro lado, más allá de las circunstancias y de los procesos de iliquidez en muchos momentos, ellos nunca apelaron, y digamos, es como una premisa. Una premisa es no vender la tierra ni los activos, pero la otra es no tomar financiamiento bancario, para no ser dependiente de ninguna institución financiera. Digamos, a ver, me parece que ya... Bueno, sí, le dejé la foto de la calle. En realidad no puse personas, porque en realidad la idea era ver la película y ahí estaban las personas. Pero bueno, la verán después, porque, digamos, fue una síntesis muy sintética de lo que es la cooperativa. Yo les aconsejo, además de leer nuestro trabajo, obviamente, les aconsejo el trabajo de Gargano, porque es una perspectiva muy complementaria y toda la cuestión del INTA está muy bien detallada ahí. La película también es dirigida por Cecilia Gargano y la verdad que es muy linda. Gracias.